Todo lo que creías saber sobre Sugar Ray Leonard es falso. No fue el héroe perfecto. No fue el campeón intocable. Y su historia no terminó en el ring. Lo que verás hoy es la verdad que él mismo ocultó durante más de 30 años. Un pasado que no solo arruinó su carrera, sino que casi arruina su vida. Porque detrás de cada título, de cada ovación y de cada victoria legendaria, se escondía una vida totalmente fuera de control. Y sí, vas a descubrir cosas que jamás viste en ningún documental. Momentos oscuros, decisiones devastadoras y un secreto que ni sus fans más fieles conocían. Quédate hasta el final, porque esta historia no tiene un solo giro, tiene 5. Y todos te van a dejar shock. Sugar Ray Leonard fue el único de los 4 reyes que venció a los otros 3. Derrotó a Duran, Hearns y Hagler. Lo hizo todo. Fue ídolo, estrella, millonario. Pero si hubiera podido elegir, jamás habría sido boxeador. No nació en la miseria. No vivía en la calle. Su familia tenía trabajos estables. Nada de eso era el problema. Su infancia fue otra cosa. Silenciosa, tensa, marcada por conflictos familiares que lo persiguieron toda su vida. A los 13 años, su hermano lo llevó a un gimnasio. No porque él quisiera boxear. Fue por imitación. Quería sentir lo que sentía su hermano cuando ganaba. Quería respeto. Sin saberlo, en ese momento, nació una leyenda. Con solo 20 años, ganó la medalla de oro olímpica en Montreal. Su récord amateur era una locura. 165 victorias y solo 5 derrotas. Pero en su mente, ese era el final del camino. Quería ir a la universidad, dejar los guantes. Hasta que el destino le dio un golpe inesperado. Su novia quedó embarazada. Leonard tenía 17 años. La noticia lo descolocó. El Estado le exigió pagar manutención. Su padre enfermó. Su madre sufrió un infarto. Y él, sin recursos, sin estudios, con todo el peso familiar encima, tuvo que tomar una decisión: convertirse en profesional o hundirse. Un grupo de conocidos reunió $21,000 para lanzar su carrera. Tenía 4 años para devolverlos. Pero con su primera pelea profesional, ganó el doble. Y el resto es historia. Leonard subió como la espuma. Su estilo elegante, su carisma, su técnica. El público lo adoraba. Las marcas lo buscaban. Las bolsas se multiplicaban. Fue el primer boxeador en ganar más de $100 millones en combates. Pero mientras el mundo lo veía como un campeón, él empezaba a perder el control. Su entorno sabía que algo no estaba bien. Y después de su mítica pelea con Tommy Hearns en 1981, la verdad empezó a salir a la luz. Leonard ganó ese combate histórico, sí, pero terminó con una lesión devastadora. Un desprendimiento de retina. Los médicos fueron tajantes. Si volvía a pelear, podía perder la vista para siempre. Y ahí es donde todo se quebró. Cuando se apagaron los focos y la gloria quedó atrás, Leonard se encontró solo. Por primera vez, sin peleas, sin títulos, sin dirección. Y comenzó su peor batalla, la interna. A partir de aquí comenzará la bajada más intensa de la historia. Pero antes, si este tipo de contenido te gusta, suscríbete ahora mismo. Deja tu like y comenta quién crees que fue el mejor de los 4 reyes. Nos ayuda muchísimo a seguir creando estas historias que nadie más se atreve a contar. Leonard se quedó sin el ring, sin peleas, sin títulos y sin identidad. El boxeo había sido su refugio, su forma de silenciar los demonios internos. Pero ahora, sin campanas ni público, esos demonios lo estaban devorando vivo. Comenzó a cambiar. Ya no era el ídolo sonriente de las entrevistas. Ya no era el héroe nacional. En privado, se volvió impredecible, explosivo, autodestructivo. Empezó a consumir. Primero ocasionalmente, como él decía. Pero muy pronto, el consumo se volvió parte de su rutina diaria. Leonard tocaba el cielo con un puño, y con el otro se estaba cavando la tumba. Su matrimonio con Juanita Wilkinson comenzó a desmoronarse. Ella intentó ayudarlo, lo apoyó en silencio, trató de mantener la imagen familiar. Pero con cada caída de Leonard, con cada noche fuera de casa, con cada episodio de furia, ella también empezó a romperse por dentro. Y cuando la violencia cruzó la línea, ella tomó la decisión más difícil de su vida. Lo denunció, pidió el divorcio, expuso públicamente lo que hasta ese momento había sido un secreto absoluto. Sugar Ray Leonard, el campeón del pueblo, estaba fuera de control. El abuso, el caos, las drogas. Todo salió a la luz. Pero eso era solo la superficie. Décadas más tarde,
Leonard revelaría en su autobiografía algo que dejó helados a sus seguidores. Cuando era joven, cuando apenas comenzaba como amateur, fue víctima de un abuso que marcaría su vida para siempre. No lo dijo en televisión, no lo gritó al mundo, lo escribió en silencio, en un libro que dejó a todos sin palabras. Y ahí todo encajó. El carácter obsesivo, la necesidad de validación, el odio interno, el deseo constante de escapar. Durante años, intentó bloquear aquel recuerdo, fingir que no pasó, pero estaba ahí, siempre estuvo. Y cuando el boxeo se fue, ese recuerdo fue lo único que quedó. Por eso volvió, una y otra vez. Leonard se retiró 3 veces, y 3 veces regresó al ring. No por dinero, no por gloria, sino porque sin pelear, su mente era un campo de batalla sin salida. En 1987, desafió a Marvin Hagler, el hombre más temido del boxeo. Nadie creía en él. Llevaba años en activo, su velocidad no era la misma, su cuerpo ya no respondía igual. Pero Leonard tenía algo que Hagler no esperaba: estrategia. Lo provocó, lo hizo dudar, lo desconcentró, y cuando sonó la campana, sacó una de las actuaciones más inteligentes de la historia del boxeo. Ganó por decisión dividida. Una victoria polémica. Sí, muchos siguen diciendo que los jueces se equivocaron. Pero lo que nadie puede negar es que esa noche, Leonard demostró algo brutal. Que podía ganarle al mejor, incluso con todo en contra. Y otra vez, como si fuera un ciclo maldito, lo arruinó todo después. En 1989 enfrentó a Tommy Hearns por segunda vez. Resultado, empate. Pero la mayoría coincidía. Leonard no fue el mejor esa noche. En 1991 fue todavía peor. Se subió al ring contra Terry Norris y recibió una paliza que hizo daño de solo verla. Lento, superado, irreconocible. Ya no era el campeón. Era un hombre fuera de tiempo. Pero ni así entendió el mensaje. 6 años después, en 1997, Leonard cometió el error más grande de su vida. Volver al ring con 40 años, para enfrentar a Héctor Macho Camacho. Y fue un desastre. Camacho lo destruyó, lo humilló, lo hizo parecer un amateur. Esa noche, lo que murió no fue Sugar Ray Leonard boxeador. Fue su mito. Después de aquella última humillación ante Camacho, Sugar Ray Leonard nunca más volvió a subir al ring. Pero la pelea más dura de su vida no había terminado. Porque cuando se apagaron las luces del boxeo, Leonard tuvo que enfrentar su verdadero infierno. Vivir consigo mismo. Pasaron los años. El público lo olvidó. Las cámaras dejaron de buscarlo. Y Leonard, por primera vez en décadas, se vio solo, sin nada que demostrar. Solo con sus errores, sus recuerdos, sus cicatrices. Pero entonces, algo cambió. En 2006, Leonard tomó una decisión radical. Dejó el alcohol para siempre. Ya había dejado la cocaína en 1986, pero esta vez era distinto. No lo hacía por su imagen. No lo hacía por su carrera. Lo hacía porque, literalmente, su vida dependía de ello. Y a partir de ahí, nació un nuevo Sugar Ray Leonard. Comenzó a hablar en público, a contar su historia, a mirar a la gente a los ojos y decir: yo también fui víctima. No para dar lástima, sino para ayudar a otros a romper el silencio. Fundó la Sugar Ray Leonard Foundation, una organización enfocada en prevenir la diabetes infantil y ayudar a comunidades vulnerables. También se volvió un activista fuerte contra el abuso infantil, usando su historia como testimonio. Muchos dejaron de verlo como un campeón roto, y comenzaron a verlo como algo más poderoso, un sobreviviente. No escondió su pasado, lo enfrentó. Cada caída, cada error, cada decisión que lo llevó al límite, todo quedó sobre la mesa. Y en un mundo donde la mayoría esconde sus fracasos, Leonard eligió hacer lo contrario. Pero entonces, ¿cómo recordarlo? ¿Como el boxeador que venció a todos los grandes? ¿O como el hombre que se autodestruyó fuera del ring? Porque si analizamos sus logros, Leonard es único. Fue el único de los 4 reyes que venció a los otros 3. Derrotó a Benítez, Durán, Hearns y Hagler. Y no solo los venció, los superó con estrategia, con mente fría, con inteligencia brutal. Pero si analizamos su vida personal, fue un desastre. Adicciones, violencia, mentiras, derrotas que no se miden en puntos ni en knockouts, sino en heridas profundas. Y aquí llega la gran pregunta: ¿puede una leyenda manchar su propio legado? ¿Puede alguien ser campeón del mundo y al mismo tiempo el mayor enemigo de sí mismo? Esa es la paradoja de Sugar Ray Leonard. Lo tenía todo para ser perfecto,
Pero su historia no fue perfecta. Fue humana, dolorosa y absolutamente real. Hasta hoy, miles de fans siguen preguntándose lo mismo. ¿Sugar Ray Leonard fue realmente el mejor? ¿O simplemente fue el más astuto? Porque si miramos su carrera con lupa, hay decisiones que no todos aplauden. Muchos dicen que esperó el momento exacto para atacar a sus rivales, que solo peleaba cuando el otro estaba en declive, que era más calculador que valiente. Veamos su revancha con Roberto Durán. Leonard perdió claramente en Montreal, en la famosa pelea del siglo. Durán lo dominó, lo empujó, lo humilló. Pero solo 5 meses después, Leonard pidió revancha. ¿Y por qué tan rápido? Porque sabía que Durán subía de peso entre peleas, que no entrenaba, que se descontrolaba. Y así fue. Durán llegó mal preparado. Y Leonard, sin misericordia, lo frustró hasta hacerlo decir no más. Victoria legendaria, pero no olvides esto. Fue un golpe maestro de manipulación psicológica y táctica. Lo mismo pasó con Marvin Hagler. Hagler llevaba más de una década invicto. Era una máquina. Pero justo cuando su estilo empezaba a perder filo, Leonard apareció con una propuesta. Volver del retiro, enfrentarlo, y usar toda su inteligencia para robarle el cinturón. Y funcionó. Leonard le ganó por decisión dividida en una de las peleas más polémicas de la historia. Hasta hoy, muchos creen que los jueces se equivocaron, que Hagler fue el verdadero vencedor, que Leonard ganó con el calendario, no con los puños. Y si hablamos de Thomas Hearns, la historia se repite. La revancha terminó en empate, pero las estadísticas y la opinión general favorecían a Hearns. Leonard, una vez más, salvó su récord sin realmente merecerlo. Entonces, ¿fue un genio o un manipulador? ¿Un campeón o un estratega que supo jugar con el tiempo, los contratos y los rivales? La línea es delgada, muy delgada, pero incluso con todas estas críticas, hay algo que nadie puede quitarle. Leonard nunca esquivó la presión. Nunca dijo que no a los grandes. Peleó con todos. Ganó, perdió, cayó, volvió. Y al final, sobrevivió. Y eso, en un deporte donde tantos se pierden por el camino, ya es una hazaña. Sugar Ray Leonard no fue solo un boxeador. Fue un adolescente que cargó con responsabilidades que no le correspondían. Un joven que escondía traumas bajo una sonrisa falsa. Un hombre que se destruyó en silencio mientras el mundo entero lo aplaudía. Y aún así, contra todo pronóstico, resurgió. Podríamos hablar de sus logros, el oro olímpico, los títulos mundiales, los millones que ganó. Pero su verdadera historia no está en sus victorias. Está en sus caídas. En los momentos donde no había público, ni cámaras, ni cinturones. Solo él y sus demonios. Leonard lo tuvo todo. Y también lo perdió todo. Perdió su matrimonio. Perdió la admiración de muchos. Perdió el rumbo de su vida. Y durante años vivió atrapado entre adicciones, violencia, oscuridad y silencio. Hasta que decidió hacer lo más difícil, enfrentarse a sí mismo. Se alejó del alcohol. Habló públicamente de su pasado. Se convirtió en un altavoz para quienes nunca fueron escuchados. Fundó su propia organización para ayudar a niños vulnerables y luchó por dar un sentido real a su historia. Y eso lo cambió todo. Porque ser campeón es fácil cuando estás en la cima. Lo difícil es levantarte cuando estás en el suelo y todos ya te han dado por vencido. Leonard lo hizo. Hoy, su vida es un testimonio de lucha real. No de golpes en el ring, sino de batallas internas. Porque mientras otros boxeadores quedaron atrapados en el pasado, Sugar Ray Leonard usó su dolor como impulso. No se trata de justificar lo que hizo mal. Se trata de reconocer que eligió no quedarse allí. Y por eso, su historia importa. Ahora dime tú, ¿es Sugar Ray Leonard el más grande de los 4 reyes? ¿O sus errores lo sacan de ese lugar? Quiero que me lo digas en los comentarios. Quiero saber qué opinas tú, que has llegado hasta el final. Porque si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tocó, aunque sea un poco. Y si eso ocurrió, no te vayas sin apoyar este contenido. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar una historia de lucha, de caída y de renacimiento. Porque esto no es solo boxeo. Esto es vida. Nos vemos en el próximo vídeo.